Un cordial saludo. Gracias a Panlar por la invitación. Voy a comentarles sobre qué hay de nuevo en osteoporosis. Vamos a seguir una agenda para referirnos a los datos de la auditoría LATAM 2021, algunas modificaciones que hay sobre el FRAX y el FRAX Plus, tratamiento hormonal en la osteoporosis posmenopáusica, osteoporosis de alto riesgo, terapias secuenciales en osteoporosis y avances en el diagnóstico por imagen. En relación a los datos reportados por la Auditoría Latinoamericana 2021 sobre epidemiología, costos y carga de la osteoporosis y fracturas por fragilidad en América Latina, un trabajo liderizado por la doctora Sonia Cerdas y presentado en el IOF-ESEO a principios de este año, nos reporta información que recolecta datos de 19 países, haciendo un diagnóstico de la situación de osteoporosis en Latinoamérica. Datos importantes de que en América Latina la población se encuentra en el rango de más de 50 años en más del 40%. Y que en los últimos 5 años, la esperanza de vida ha aumentado un año en toda la región, alcanzando un promedio de vida de 75.8 años. Esto nos indica de que nuestra población está habiendo un envejecimiento y un aumento, por lo tanto, en la prevalencia de esta enfermedad, la osteoporosis. En cuanto a los métodos de diagnóstico, datos que se reportan en este trabajo, importante sobre el hecho de que hay un adecuado número de densitómetros en todos los países latinoamericanos, pero pocos tienen licencia para la identificación de la masa trabecular. Los costos variables son para el acceso para realizar estos exámenes, por lo cual se detecta una desigualdad en la cobertura en los sistemas de salud, tanto públicos como privados. En cuanto al tratamiento, también existen datos muy importantes que es necesario conocer, y es que el consumo de calcio y vitamina D son consumos que se recomiendan como tratamiento base de osteoporosis y que están por debajo de las dosis óptimas recomendadas. Por ejemplo, se observa en este estudio que el consumo de calcio está por debajo de las dosis recomendadas, encontrándose entre 400 y 500 miligramos por día, siendo la dosis recomendada de 1000 a 200 miligramos por día. También existe una alta prevalencia de déficit de vitamina D, tomando en cuenta que la dosis suficiente o la concentración suficiente de vitamina D en sangre para salud musculoesquelética es de 30 nanogramos por decilitro, se encuentra que un 60% de la población adulta en Latinoamérica está por debajo de este rango. En cuanto a la disponibilidad de drogas, los bifosfonatos son medicamentos disponibles, pero sin embargo se observa poca accesibilidad a otro tipo de tratamiento. De tal manera que hay una desigualdad en el acceso a los métodos de diagnóstico y tratamiento, y se observa también falta de políticas destinadas a la investigación, educación, prevención y tratamiento de osteoporosis en la mayoría de los países latinoamericanos. Otro aspecto importante, como novedoso, que ha surgido en diferentes cursos es el cambio que se va a implementar en la herramienta FRAX, que es una herramienta para el cálculo de riesgo de fractura a 10 años. Se ha venido observando que esta herramienta FRAX tiene debilidades en factores que influyen en la decisión de tratamiento que toma el médico, puesto que no identifica aspectos importantes como, por ejemplo, la dosis de glucocorticoides que toma un paciente, la diabetes mellitus, insuficiencia renal o fracturas recientes. Debido a esto, se han modificado a la cabeza del doctor McCloskey
herramienta que se llama el FRAX y se amplía la información en el FRAX Plus, donde se ajusta la probabilidad de fractura de acuerdo precisamente a estos factores que se encuentran ausentes en el FRAX y que ajustan la probabilidad, el riesgo de fractura de acuerdo a estas condiciones como son la dosis de glucocorticoides, la presencia de diabetes mellitus, el tiempo, el tabaquismo, la cantidad de tabaquismo, la insuficiencia renal crónica y otros factores que permitan recalcular el riesgo de fractura de acuerdo a estos parámetros, de tal manera que a través de este FRAX Plus, en cuanto se socialice y se utilice en los países, poco a poco, pues los pacientes tendrán un mayor índice de selección adecuada para poder ingresar a tratamientos específicos. También importante estos conceptos que se modifican y se recalcan en este documento presentado por la Sociedad Norteamericana de Menopausia sobre el manejo de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, donde las conclusiones son que la osteoporosis es un problema de salud crónico y progresivo, prevalente en mujeres posmenopáusicas. Muy importante el hecho de que una vez diagnosticada una paciente con osteoporosis, el tratamiento debe ser de por vida. Es decir, ese concepto de que se toma medicamentos por un tiempo y se da una vacación prácticamente va quedando de lado y se recomienda más bien que el tratamiento tiene que ser continuado y de por vida, porque en el momento en que se suspende un tratamiento, nuevamente el paciente empieza a declinar en la densidad mineral ósea y vuelve a caer en riesgo de fractura. Recalcan también sobre el uso de la terapia de reemplazo hormonal, la terapia estrogénica, tomando en cuenta que estos medicamentos aumentan la densidad mineral ósea, disminuyen el riesgo de fractura vertebral, no vertebral de cadera, pero con la recomendación de que el uso debe ser individualizado y recomendado sobre todo en mujeres menores de 60 años que presenten síntomas de climaterio, es decir, bochornos, insomnio, etc. También los moduladores selectivos estrogénicos están indicados, medicamentos que reducen el riesgo de fracturas vertebrales, pero que en los estudios no se demuestra eficacia en la reducción de fracturas a nivel de cadera. La clasificación de pacientes según el FRAX en pacientes con bajo riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo también es muy importante para nosotros, los reumatólogos, ya que casi todas nuestras pacientes se incluyen en este grupo de pacientes con muy alto riesgo. Pacientes con muy alto riesgo de fractura son aquellos que tienen probabilidad de fractura osteoporótica mayor, es decir, cadera, vértebra, etcétera, mayor a 10 años por FRAX en al menos a un 20%. Y riesgo inminente de fractura, probabilidad de fractura del 10% dentro de los 2 años, es decir, a un corto plazo, tomando en cuenta un umbral de edad de 65 años o más y previa fractura osteoporótica mayor. Es importante recordar que las fracturas previas recientes y sobre todo el tratamiento con corticosteroides son factores de riesgo que se encuentran en la mayoría de nuestras pacientes y son factores de riesgo asociados con un mayor riesgo a corto plazo, es decir, riesgo inminente de fractura, o también alto riesgo a largo plazo, cayendo dentro de este rango de pacientes con riesgo de fractura muy alto. De tal manera que también revisamos los tratamientos en este grupo de pacientes y actualmente se publica mucho sobre los tratamientos secuenciales. Tratamientos secuenciales en osteoporosis de muy alto riesgo o riesgo inminente de fractura. Aquí están los tipos de medicamentos agrupados en anabólicos y osteoformadores y antirreabsortivos. Y lo que se recomienda en este grupo de pacientes es el tratamiento secuencial.
¿Cuál es el tratamiento secuencial? El tratamiento secuencial que se aplica en estos pacientes con muy alto riesgo o riesgo inminente de fractura es que se debe empezar lo más antes posible con un tratamiento osteoformador, teriparatide o romosozumab, para luego continuar después del tiempo de utilización que se sabe debe utilizarse en estos pacientes, ya sea 24 meses o 12 meses, para continuar posteriormente con un tratamiento antirreabsortivo, como por ejemplo el denosumab. Este tipo de tratamiento, que se llama tratamiento secuencial, constituye la mejor opción de tratamiento en osteoporosis de pacientes con muy alto riesgo o riesgo inminente de fractura. Finalmente, comentarles sobre método de diagnóstico, la densitometría 3D, que es una nueva técnica de imagen para diagnóstico de osteoporosis y riesgo de fractura, que esperemos que en el mediano plazo pueda utilizarse para optimizar la identificación de pacientes con osteoporosis y la identificación y clasificación en cuanto al riesgo de fractura. Muchas gracias.